Hoy quiero que revisemos a detalle estrategias de inversión que están especializadas para el retiro y que de forma adicional tienen beneficios fiscales. Quiero que entendamos muy bien estos puntos, las letras chiquitas, lo bueno y lo malo, porque estos beneficios fiscales nos van a dar algunas ventajas como que no nos cobren impuestos sobre las inversiones o que Hacienda, el SAT, no regrese dinero. Fíjense, un estudio que realizó la Amafore hace tiempo atrás, que le preguntaba a las personas y sobre todo a los jóvenes cómo veían su futuro, su tema del retiro, más de la mitad decía que veía un futuro prometedor y que iban a mejorar la situación financiera comparado, por ejemplo, con sus padres. Pero también cuando les preguntaban si ya tenían una estrategia de largo plazo de inversiones, solamente 2 de cada 10 tenían ya una estrategia definida. Hoy entonces quiero que revisemos a mucho detalle estas estrategias y que tú evalúes si te hace sentido o no. Yo soy Manolo, tu anfitrión del Lago de los Business, y por favor dedícale unos minutos a este video porque el tú del futuro te lo va a agradecer. Quien ya sigue el canal de hace tiempo sabe que aquí hablamos de muchos tipos de inversiones: bancos, CETES, casas de bolsa, afores, la misma bolsa de valores nacional, internacional, pero esta estrategia en particular me gusta mucho y considero que es una joya porque vamos a tener estos beneficios fiscales que te comentaba al principio. Es decir, hay un incentivo porque muy poca gente hace una planeación a tanto futuro, y entonces ¿qué hicieron las autoridades? Pues justamente poner algunos incentivos para que las personas que participen en ahorro para el retiro por su cuenta de manera, ahora sí que iniciativa personal, tengan un beneficio extra. ¿Y por qué digo que son una joya estas estrategias? Bueno, aparte que vamos a ir analizando el tema de los rendimientos, vamos a tener 3 características: diferir, deducir y exentar. Justamente estas 3 son las que me quiero centrar el día de hoy para que analices por qué puede ser una buena alternativa agregar a tu portafolio de inversión una de estas estrategias. Deducir, Manolo, ¿y eso de qué sirve? Bueno, pensándolo bien, yo siempre deduzco cosas. Cuando mi señora me dice algo, yo deduzco que tiene la razón. No, don Ortelio, esas deducciones no. Aquí en este contexto, deducir es no solamente tener rendimientos por las inversiones, sino además decirle a Hacienda que estamos ahorrando con una perspectiva de retiro y entonces que nos regrese impuestos de los que ya pagamos por nuestro salario, por ejemplo. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Deduzco que este video va a estar interesante. Así es. Pues vamos con la estrategia financiera del día de hoy llamada Estrategias para mejorar nuestro retiro con diferimiento, exención y deducción de impuestos. Pues vamos a lo que nos interesa, el tema de cuánto vamos a ganar y cómo va a funcionar este tipo de estrategias. Ya te decía que vamos a buscar 2 fuentes de beneficio: el de los rendimientos, que ya hablaremos de ello, y segundo, los 3 incentivos fiscales de exención, de diferimiento y de deducción. Vamos a empezar definiendo estas 3 estrategias. Primero, diferir. Como lo dice el nombre, es postergar. Pero imagina una inversión que te propusieran lo siguiente: oye, ¿tú pagas impuestos por tu salario, por tu emprendimiento? Sí, pago mis impuestos puntualmente. Ah, bueno, ¿qué te parece si como incentivo fiscal tú inviertes para tu retiro y entonces te regreso parte de los impuestos que ya te cobré por tu salario, te los regreso para que los puedas invertir? Sí te los voy a cobrar, es decir, te los voy a postergar, pero te los voy a cobrar hasta el momento del retiro, de tal modo que en este momento tú puedas meter esta inversión vaya creciendo y sí, al final te van a cobrar lo mismo que te hubieran cobrado hoy, pero te dieron la oportunidad de meter dinero en una inversión y que creciera, y después te van a cobrar los impuestos. Diferir, me van a cobrar los impuestos luego. La parte de exención está bastante fácil, lo dice el nombre. Si tú ya empezaste a invertir, ya usas, por ejemplo, CETES, alguna inversión bancaria, la bolsa, fibras, fintechs, pues sabes que también hay un impuesto cuando estamos invirtiendo, y cuando tenemos esas ganancias, también Hacienda dice: oye, dame una parte de la tajada de las ganancias. ¡Santa madre! ¿Este de exención lo que me estás diciendo es no pagar impuestos? Correcto, al margen de la legalidad, no pagar impuestos sobre las ganancias en las inversiones. Y el tercer concepto también es bien importante: la deducción. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cada quien tiene diferentes ingresos a lo largo del año por su emprendimiento o por su trabajo, y sobre esos ingresos el SAT calcula cuánto ganas a lo largo del año y se queda con una tajada en forma de impuestos.
Con una deducción, que es ciertos gastos deducibles, en este caso una inversión deducible, lo que vamos a hacer es al monto total que tú hayas ganado a lo largo del año, esa inversión que hayas realizado la vamos a disminuir de todo lo que ganaste. Si tú ganaste a lo largo del año 100,000 y le dices al SAT, oye, pero yo hice una inversión deducible de 10,000, pues bueno, van a quedar 90,000 en lugar de 100,000 a lo largo de todo el año para efectos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Nos van a seguir cobrando impuestos, pero sobre una cantidad menor, porque vamos a restar este gasto, que en este caso es una inversión, lo vamos a restar a lo que se le llama la base gravable. En pocas palabras, te van a hacer tu retención de manera habitual, pero al final del año, y voy a explicar más a detalle esto, nos van a regresar un impuesto por este efecto, por estar invirtiendo como premio por ser buenos ciudadanos que estamos pensando para nuestro futuro. El SAT va a hacer unos cálculos para regresarnos dinero. Lo voy a explicar con un ejemplo a mucho detalle un poco más adelante. Por cierto, hay varios gastos que podemos hacer en nuestro día a día y que son deducibles de impuestos y muy pocas personas lo aprovechan. Por ejemplo, gastos en lentes, en un nutriólogo, en algún psicólogo, algún seguro médico. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar a este que no es como tal un gasto, más bien es una inversión deducible y enfocada para el retiro. Y quédense tranquilos, sé que son conceptos nuevos para varios, pero creo que aquí lo mejor es hacer un ejemplo paso a paso y hablar en términos de números, en términos de dinero, para saber si nos convienen estos artículos y cómo aplicarlos a nuestro favor. Para fines de este ejemplo, quiero presentarte a Andrés y Andrea. Los dos tienen 30 años para efectos de este ejercicio, pero claro, esto aplica a cualquier edad. Y también, para fines de que lo veas en términos de dinero, vamos a suponer que los dos ahorran la misma cantidad. Mensualmente están ahorrando 2,000 pesos para su retiro. Claramente esto aplica con cualquier otra cantidad, cada quien dentro de sus posibilidades. La gran diferencia va a ser que Andrés va a invertir en una estrategia de retiro que no tiene beneficios fiscales, es decir, alguna inversión regulada por su cuenta, pero sin este beneficio, mientras que Andrea sí va a tener estos beneficios a su favor. Mira, Manolo, yo deduzco que a Andrea le va a ir mejor. Vamos a empezar a darle forma a este ejemplo. Y el primer artículo que quiero revisar a detalle es el 93. Algunos productos especializados para el retiro van a tener este beneficio del artículo 93 y ahí nos van a pedir 3 requisitos. Este es un producto de retiro que tiene mira a los 60 años. Para que disfrutemos de la exención, debemos de pensar que este retiro no lo vamos a tener hasta los 60 años. Por eso es un producto con beneficios fiscales, porque está incentivando que sea hasta el retiro, en este caso 60 años. Segunda condición que nos van a pedir para poder tener este beneficio de que no nos cobren impuestos sobre las ganancias de las inversiones es que al menos tengamos 5 años con el producto. Es decir, si tú lo contratas cuando tienes 58 años, aunque llegues a los 60, ahí todavía no tienes beneficio fiscal, tienes que esperar hasta 5 años. Entonces, tener 60 años de edad, 5 años con el producto, y hay un tercer requisito, es que tú seas el mismo contratante. ¿A qué se refiere este punto que dice la ley? Y me refiero a la ley de impuestos sobre la renta de estos 3 artículos que vamos a revisar. Puede darse un caso, por ejemplo, que la esposa le contrate el plan de retiro al esposo, que la hija al papá. Y entonces nos piden estos 3 requisitos: 60 años, 5 años con el producto y ser el mismo contratante. Aquí te dejo un diagrama muy sencillo de cómo aplica este artículo de exención. Como tal, ya te decía, es contratarlo, por ejemplo, a los 45, pues faltan 15 años para que cumpla 60, o si lo contratas a los 50, pues todavía hay otros 10, incluso a los 55. Si lo llegaras a contratar, por ejemplo, a los 59, no es que no puedas disfrutar del beneficio de exención, simplemente que ahí no aplica a los 60, tendrás que esperar 5 años en total. Siguiendo con nuestro ejercicio práctico de Andrés y Andrea, la gran diferencia es que Andrea, pues sí, va a tener la desventaja de que va a estar enfocada hasta los 60 años. Si quiere hacer un retiro, por ejemplo, a los 57, probablemente sí pueda, es decir, no es que esté totalmente amarrada hasta la edad de los 60, pero no va a tener del beneficio. Pero si se espera a la edad de los 60 años, y en este caso como lo contrató a los 30, va a tener el beneficio fiscal.
En el caso de Andrés, que está ahorrando por fuera, si bien no va a tener una fecha comprometida, pero en este caso sí le van a cobrar sobre las ganancias, dependiendo del tipo de inversión, el impuesto, el ISR sobre las inversiones. Acuérdense que yo nunca soy tan extremo, este es el mejor producto o este. También podemos tomar combinaciones, el famoso portafolio de inversiones. Es decir, alguien, por ejemplo, que se quiera retirar antes a los 55, por poner un ejemplo, bueno, puede ahorrar por fuera, como el caso de Andrés, pero también podría buscar una estrategia que tenga el artículo 93 y que cuando cumpla 60 pues también pueda sacar este dinero de manera exenta. Y como ves, es bastante interesante esta diferencia. En este caso hablamos de casi 470,000 pesos de diferencia entre el ejercicio que veíamos anteriormente. Para fines de este caso práctico estoy usando una tasa promedio del 8% en términos anuales. Claramente, entre mayor sea la tasa, pues esta diferencia va a ser también incluso más grande. Y usamos el 8% porque es una tasa promedio para una estrategia de largo plazo incluso moderada. Ahora, fíjate qué interesante es verlo de manera gráfica. Recuerda que los dos empezaron aportando la misma cantidad. Es decir, al final del ejercicio, en sus 60 años, van a haber aportado 744,000 los dos, el caso de Andrés y el caso de Andrea, es decir, la línea punteada naranja. Pero la gran diferencia está en que conforme van pasando los años y el caso de Andrea tiene un beneficio fiscal, al final junta 3,197,125 y el caso de Andrés, donde no tuvo este artículo 93 con beneficio fiscal, junta 2,726,649, es decir, la línea amarilla. Ahora, este artículo que acabamos de ver es bueno, me gusta, pero hay uno que en lo personal me gusta más, el de deducción, el artículo 151. Y este artículo te digo que es una verdadera joya porque lo que nos va a permitir es no solamente tener rendimientos asociados a este plan para el retiro, sino que además vamos a poder deducir impuestos, es decir, avisarle a Hacienda que estamos haciendo una inversión deducible para que nos dé un saldo a favor y nos regrese parte de los impuestos que pagamos por nuestro salario o por nuestro emprendimiento. Claro, tiene también límites, tiene un tope. No podemos hacer que nos regresen todos los impuestos que pagamos por nuestro salario, por ejemplo, pero puedes deducir, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo práctico, hasta el 10% de tus ingresos anuales, o también tiene un tope en cantidad que hoy equivale a alrededor de 158,000 pesos o lo que resulte menor, el 10% de tus ingresos o también topado a 158,000 pesos. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y además, por si fuera poco, no solamente tenemos la parte de rendimientos que nos regresan parte de los impuestos que ya pagamos, de forma extra también goza del beneficio de exención, el que revisábamos en el caso del artículo 93. Tiene también una cantidad máxima que puede ser exenta, que por ejemplo este año ronden los 2.8 millones, es decir, si este año fuera tu retiro, podrías sacar además de forma exenta 2.8 millones, pero esta cantidad que hoy son los 2.8 cada año va incrementando, porque está ligado a algo que se llama UMAS, que es una unidad de medida y actualización. ¿Te acuerdas que antes todo estaba ligado a salarios mínimos? Hoy en día ya no se usan salarios mínimos y, por ejemplo, se liga a una unidad que publica el INEGI que se llama UMAS. Pero aquí la parte buena es que tenemos una gran cantidad, además de deducible, exenta. Es decir, sobre las ganancias no nos van a cobrar y combina entonces dos beneficios. Quiero que veas esta imagen para que quede muy claro cómo aplica la deducibilidad, es decir, el artículo 151. Y aquí nuevamente tenemos el caso de Andrés y Andrea. Vamos a suponer que los dos tienen un ingreso anual exactamente igual. Los dos, contando todo su salario, su aguinaldo, ganan en todo el año 240,000 pesos. Aquí la gran diferencia es que Andrea está usando una inversión con el artículo 151 y como ella vio este video y sabe que puede deducir máximo el 10% de sus ingresos, mete a esta inversión, justo para aprovechar este artículo, el 10%, es decir, 24,000. Entonces, fíjate qué pasa, porque es algo bien interesante para fines de los impuestos que vas a pagar. En este caso, al Andrés le van a cobrar impuestos sobre los 240,000 pesos que ganó en el año de manera íntegra. Ya se lo descontaron de su salario, de hecho. En el caso de Andrea, lo que van a hacer es, de los 240,000 que ganó en el año igual que Andrés, le van a restar los 24,000, aunque sí los ganó para fines prácticos de Hacienda, dado que esta es una inversión, un gasto autorizado como deducible.
solamente le van a cobrar impuestos sobre la diferencia, sobre los 216,000. Ahora, acuérdate que aquí en México, dependiendo de cuánto ganas y entre más se gane, te van cobrando una tasa de impuestos distinta. Aquí simplemente para efectos de este ejercicio, para que quede muy claro el concepto, vamos a suponer que a los dos les cobraron una tasa de impuestos del 25%. Quiere decir que a Andrés ya le retuvieron 60,000 pesos de los 240,000 que ganó. Pero el caso de Andrea, también le habían hecho la retención por 60,000, pero dado que hizo esta inversión que es deducible con este artículo, realmente lo que le deben de cobrar son 54,000, es decir, el 25%, pero de los 216,000. Eso quiere decir que va a generar un saldo a favor esta operación de 6,000 pesos. 6,000 pesos le tienen que devolver de los impuestos que ya le retuvieron por su salario. Esto es lo que hace bastante interesante estas estrategias autorizadas que están enfocadas para el retiro, porque podemos entonces tener beneficios de rendimientos, de exención y de deducción. Velo en términos de dinero. Vamos a verlo con este diagrama. Déjame hacer aquí una nota bien importante. A diferencia del artículo 93, que hablábamos que el retiro es a los 60 años, para que te apliquen este doble beneficio de exención y que también tengas el beneficio de deducir impuestos, tiene que ser hasta los 65 años. Por eso vas a ver que aquí ambas cantidades van a ser mayores. Pero aquí se va a acrecentar la diferencia. Fíjate el caso sin beneficio fiscal de Andrés. 4,038,000 aproximadamente contra 4,849,000. Estamos hablando de alrededor de 811,000 de diferencia justamente por este artículo. Míralo nuevamente de modo gráfico. Aquí, entre mayor sea la tasa y también se tengan más años por delante para el retiro, vamos a ir viendo cómo las dos gráficas se van a ir separando, porque aquí el beneficio fiscal es muy bueno. Fíjate aquí en este gráfico. Aquí estoy agregando una línea roja con el efecto de lo que le van a regresar a Andrea, en este caso 216,000 a lo largo de toda la vida que tenga este plan de retiro por el efecto del beneficio de deducir. Ahora, ambos van a haber aportado en este caso 864,000 a su plan de retiro, porque es un poco mayor que la otra gráfica que veíamos hablando de la naranja, porque aquí es hasta los 65 años, es decir, también estoy considerando que los últimos 5 años siguen aportando a su plan. Y la línea amarilla pues es lo que va a acumular Andrés en su plan de retiro, que eran los casi 4 millones que revisamos, mientras que Andrea, la línea verde, 4,8 millones, una importante diferencia por haber aprovechado estos dos artículos, la parte de exención y la parte también de deducción, pero aquí en el artículo incluido 151. Yo cuando estaba comparando en el mercado diferentes planes de retiro para el mío personal, justo busqué que tuviera artículo 151. El 93 es bastante atractivo por exención, pero aquí tengo los dos. Tengo esta línea roja que además van a regresar de modo de impuestos de lo que ya pagué por el salario, por el emprendimiento. Y ojo, esa parte que te regresan cada año de impuestos, todavía lo podrías incluso reinvertir en otra inversión o aquí mismo para generar mayor beneficio. Aquí ya para no complicar el ejercicio, simplemente supongo que te hacen esa devolución y te la puedes gastar en otra cosa. Pero es bastante interesante cómo puedes ir combinando varios efectos. No puede ser, Manolo, y yo dejando mi dinero en una alcancía que no da intereses, pero bueno, está muy bonito. Pero todavía nos falta un artículo adicional, don Ortelio, el 185. En mi opinión también es bueno, no tan robusto como el 151, es algo parecido pero tiene diferencias importantes que hay que conocer antes de invertir en un proyecto tan importante como el retiro. En este caso del 185 de la cuenta personal especial para el retiro, que es un tipo de plan para el retiro que está también enfocado a los 65 años, también tiene el beneficio de que es deducible. En este caso no está limitado al 10% de los ingresos, está limitado a una cantidad fija, a 152,000 pesos anuales. La parte buena es que también si tú inviertes en uno de estos planes, también te van a estar regresando impuestos de manera anual en la declaración anual de personas físicas de abril. Aquí la gran diferencia es que no es exento al retiro, es decir, no es como el 151, que además tenemos una gran cantidad exenta. Aquí lo malo es que sí nos van a cobrar impuestos al final, es decir, este va a aplicar más un diferimiento.
no te cobra ahorita y nos regresan cada año impuestos, pero se van a hacer un ajuste de cuentas cuando saquemos el dinero a los 65 años. Manolo, ¿y ese de qué sirve si me van a terminar cobrando impuestos al final? Sí tiene cierto beneficio, porque al final el hecho de que cada año no nos quite una tajada Hacienda y la va a quitar pero hasta el final, pues permite que tú puedas invertir de manera íntegra toda la cantidad en el portafolio, vaya creciendo más, dado que no nos están quitando cada año, aunque al final hagan un ajuste. En términos de dinero también tiene un impacto como beneficio. Además, dado que tú estás haciendo este gasto deducible de impuestos, cada año te están regresando dinero, que sí no lo van a cobrar al final, pero tuviste durante muchos años este dinero. Tú lo puedes haber invertido en otro lado, lo puedes invertir en SOFIPOS, en CETES, en fondos de inversión, en la bolsa, en otra estrategia, generar ganancias y luego se va a hacer el ajuste, te lo van a cobrar, pero tuviste la ventaja de que puedes jinetear y mover ese dinero durante varios años. Viéndolo gráficamente, si te das cuenta, estamos usando los mismos números, la misma gráfica que veíamos hace unos momentos. 864,000 pesos, la línea naranja que es lo que invirtieron ellos, la parte que tuvieron de deducibilidad del SAT que es la parte roja, en este caso Andrea va a tener ese beneficio que le estuvieron regresando porque ella utilizó este artículo 185. La parte amarilla es lo que va a tener Andrés al final, 4,008,687. Andrea al final, cuando llegue a los 65 años, va a tener los mismos 4,849,688. Pero en ese momento, cuando ella los quiera retirar, ahí van a hacer el cálculo para retenerle nuevamente los impuestos. Estamos difiriendo que hasta ese momento, estos 4.8 millones no se los van a entregar de manera íntegra, sino que van a hacer el ajuste de impuestos. Como conclusión, el artículo 151 en lo personal es el que veo con mayor beneficio. Si ya llegaras a topar el 10% de tus ingresos o el tope que está en UMAS de los 158,000 pesos anuales que te decía, pues ya a lo mejor vale la pena habilitar uno con 185. Pero estos dos es siempre y cuando el retiro lo veas a los 65 años. Si el retiro lo ves a los 60, usaríamos el que tiene el artículo 93, donde solamente tenemos el beneficio de exención. Ahí no nos van a regresar impuestos cada año. Incluso puedes hacer una estrategia combinada, buscar algún plan que tenga a lo mejor los dos, que tenga beneficio 93 y también 151, de tal modo que puedas hacer aportación a ambas cajitas, la del 93 y 151, tengas una parte para retiro anticipado a los 60 exento, pero también aproveches la parte de deducir impuestos. Ya nos cobran una cantidad importante sobre nuestros salarios, sobre nuestros ingresos, pues qué mejor que nos regresen una parte. La verdad es que está bastante interesante buscar una estrategia de inversión que tenga buenos rendimientos y además tenga estos beneficios fiscales. Ya sabes que si quieres más información, aquí siempre dejo el WhatsApp del Lago de los Business para ver una duda específica y que te diga un poco más acerca de estos artículos. No se me vayan sin darle like, activar la campanita porque vienen videos financieros cada semana. Aquí te voy a dejar otros videos financieros bastante interesantes. Mucho éxito en tu aprendizaje financiero. Yo soy Manolo, tu anfitrión del Lago de los Business.